Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Un fraterno, filial saludo de paz y bien a todos ustedes. Dios me los bendiga, me los llene de mucha paz. Que el Señor los siga llenando de su preciosa gracia a través de nuestra preciosa y hermosa Madre María, hermosa Madre del Cielo. Bueno, empezamos este momento, ¿te parece, Moni? Invocando a la Santísima Trinidad, para que este momento sea sagrado, sea sublime, sea especial, para que cada vez nos convenzamos más del pecado que tal vez puede estar en nuestro corazón y podamos llegar a la presencia de nuestro Padre Dios. Invocamos a la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno. Papito Dios del cielo, yo te doy gracias, Padre celestial, hermoso, precioso Padre del cielo, por este momento que tú nos das de estar en tu presencia viva. Gracias, Papito Dios, porque hay cosas que aparentemente uno dice creer o conocer, pero no conoce en profundidad. Y nosotros hacemos parte de tu reino, Papito Dios. Gracias, Padre, porque todos los días nos das una enseñanza maravillosa, nueva. Que hoy lo que tú nos vas a enseñar se quede no solamente allí en nuestra mente, sino que baje en nuestro corazón. Y al bajarlo aquí a nuestro corazón, Papito Dios, lo podamos poner por obra. Yo te suplico, Padre Santo, que esta palabra que hoy se va a confesar, que esta palabra se va a profesar hoy, esa palabra nos aliente cada vez más a reconocernos no solamente como tus hijos, sino que hagamos parte de ese reino tuyo al cual tú perteneces y al cual tú nos invitas. Y sobre todo que tú no quieres que ninguno de nosotros nos perdamos. A pesar de que a veces somos cabezaduras, que no queremos como a veces entender las cosas, o no queremos dejarnos llevar por tu presencia viva. Haznos más espirituales para poder entender tus mensajes. Haznos más espirituales para poder entender tu lenguaje, el lenguaje del amor. Y no solamente entenderlo, sino practicarlo y ponerlo por obra. Gracias, Papito Dios, porque sí que hay luchas diarias. Te alabo y te bendigo por siempre, Padre. Gracias, Papito Dios, por tu amor y misericordia para con nosotros. Te alabo y te bendigo por esta palabra que vamos a recibir, Papito Dios. Y bendice a mis hermanos, que ven, que escuchan estos mensajes. Bendícelos, 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 Señor, por tu amor y misericordia para con nosotros. Amén, amén y amén. Amén. Palabra para hoy, mi amor. Bueno, vamos al Evangelio de San Lucas capítulo 10, versículos del 21 al 24. En aquel momento, Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste a los sabios y entendidos. Sí, Padre, porque así lo has querido. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo quiera darlo a conocer. Volviéndose a los discípulos les dijo a ellos solos, dichosos quienes vean lo que ustedes están viendo. Porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver esto que ustedes ven y no lo vieron. Quisieron oír esto que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Lleno de alegría por el Espíritu Santo. O sea, el que nos llena de alegría y de gozo es el Espíritu Santo. O sea, precisamente. ¿No eres tú? No, soy yo quien te llena de alegría a ti. Ni son las cosas que conseguimos. O sea, que tú no te casaste por ser feliz. No puedo decirlo ya porque la palabra nos enseña
que la alegría viene del Espíritu Santo, el gozo del Espíritu Santo. Tengamos presente que el gozo es una característica del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, viene el gozo. Entonces es una característica del fruto del Espíritu Santo. Entonces, no, tú no o sea que ya no, yo no te hago feliz. No, tú no eres. Pero si todo el mundo piensa eso, es que yo me caso para ser feliz. Esa es la gran mentira que el mundo vende, porque eso no es el matrimonio, además de todo, ¿no? Imagínate, entonces la alegría, perfecta alegría, la del Espíritu Santo. Exactamente. Y por eso es que Jesús en ese momento está alegre por el Espíritu Santo. O sea, él se sintió alegría. Y sabes que me parece impresionante este texto, porque digo, ¿por qué él se sintió alegre? O sea, ¿por qué se sintió alegre? Entonces, dice, porque tú has mostrado las cosas. O sea, ¿te acuerdas cuando tú dices que es una revelación? Y como que eso, ¿cómo es? Es una revelación. Así es cuando yo, una revelación. Ay, sí, Señor, ay, qué hermoso, así. Como que se le abren los ojos, como que el entendimiento se abre, como que tú te das cuenta de una verdad tan grande que esa verdad que se te revela no se te borra, te queda impregnado en la mente, en el corazón. O sea, nada te va a borrar esa revelación. Y aquí está diciendo el Señor de cómo el gozo del Espíritu llega a nuestras vidas cuando hay esas revelaciones, ¿sí? Porque es que cuando uno entiende cosas, uno es verdad, ¡ah! Señor, esto lo había visto todos los días, pero no me había dado cuenta de que aquí existía. Esa es la verdad. O sea, es impresionante cómo el Espíritu Santo, o sea, fuera de que te permite entender, abrir, comprender, que te sea mostrada una verdad tan grande que te llenas de esa presencia, ese gozo. Y sabes que lo más tremendo, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es esa revelación que en este pasaje nos dice? Y es, el Hijo conoce al Padre y el Padre conoce al Hijo. Y eso quiere decir, y solamente conocen al Hijo, al Padre, a los que el Hijo se los revela. ¿Sí? O sea, no todo el mundo tiene la posibilidad de tener la revelación al Padre. No, tremendo, ¿no? No todo el mundo, exactamente. Y no todo el mundo será hijo de Dios, y no todos se salvarán. Eso dice la palabra, eso dice la palabra. Entonces, no todos son hijos de Dios. Aquí la palabra lo está diciendo claramente. Solo a los que Jesús les revela quién es el Padre. Y entonces yo me ponía a pensar, Rafa, ¿por qué? O sea, ¿cuál será el criterio para que a mí me sea revelado el Hijo, el Padre? O sea, para que vengas en mí el Espíritu Santo y me traiga ese gozo de conocer al Padre. Y la palabra claramente lo dice, o sea, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y solamente a través de Él nosotros podremos conocer al Padre. Entonces yo me ponía a pensar, pero entonces, Señor, tantas cosas que hay y que la iglesia nos permite saber y conocer. Y yo decía, ¿por qué solo el Hijo? Y es porque el Hijo cumplió con el estándar de exigencia, Rafa. El Hijo cumplió con el estándar de exigencia. Él hizo un trabajo importante. Jesús también estaba en esta carne como nosotros. Jesús pudo haberse dejado llevar por muchas cosas, ¿sí? Del mundo. Tenía una autoridad. Pero Jesús todo el tiempo obedeció al Padre. Entonces, ¿cuál es la situación? Él se ganó ese privilegio, se ganó ese lugar. Él trabajó por esa distinción. Y entonces, ese Señor que vino a esta tierra, o sea, que vino como nosotros vinimos, ¿sí? Resulta que Él sabe quiénes realmente están haciendo las cosas como deben ser para uno acercarse al Padre. Entonces, por eso es que la relación que nosotros tengamos con Jesús
muestra el criterio de escogencia de los hijos de Dios. Muestra el criterio. ¿Por qué razón? Porque si tú tienes esa relación cercana con Jesús, si tú tienes esa relación cercana con su palabra, obedeces lo que su palabra dice, estás todo el tiempo dejándote formar, Jesús tiene ese criterio porque Él la vivió. Él hizo y cumplió todas las cosas que el Padre le dijo. Entonces, por eso, Él tiene la experiencia, Él tiene la experticia, Él es el más idóneo de escoger y decir, sí, a este se le puede revelar al Padre. No, a este le falta porque Él en unas cosas sí y en otras cosas no. O sea, todavía tiene un pie en la parte oscura y tiene un pie en la parte clara, pero las cosas es que el Señor quiere que se cumplan los parámetros. Y mira lo particular, porque esta palabra dice algo. Dice, porque fueron reveladas a los sencillos. Fueron reveladas a los sencillos. O sea, aquí no es, o a los humildes en otra versión. Aquí no es cuestión de que tú tengas estudios, de que tú tengas dinero, de que tú mantengas en la iglesia. No, ese no es el criterio. El criterio es que tú te dejes formar. O sea, que tú escuches, que tú obedezcas, que tú hagas la palabra realidad. No es simplemente que tú vayas a la iglesia, sí, te escuches todos los sermones del día. No es que tú te hagas 50 rosarios. No tiene nada, o sea, es una parte, pero no lo es. Realmente el criterio de ser hijo real, es aquel que obedece lo que Jesús nos dice. Porque eso lo dice. Es el que hace la voluntad del Padre, el que puede ser llamado hijo de Dios. Entonces, aquí nos está diciendo que el Señor revelará a aquellos que por su humildad obedecen, porque por su humildad lo escuchan, se relacionan con Él, permanecen con Él, o sea, se dejan moldear por Él, hacen lo que Él les dice, en fin. Entonces, aquí el Señor Él es el que escoge, chun chun, o sea, hay muchos que se escogen, por eso es que muchos... ¿Cómo escoge? Chun chun chun. Ah, ya. Muchos se acercaban a Jesús, acuérdate del pasaje de la hemorroísa. Muchos se acercaban a Jesús y lo tocaban y todo el asunto, pero solo una persona alcanzó la bendición. ¿Por qué? Porque fue la forma como ella se acercó, en humildad, por honrarlo, por hacerle caso. ¿Sí me hago entender? Muchos se acercan a la iglesia, pero no todos, curiosamente, yendo a la iglesia, no todos son hijos de Dios, porque muchos salen de la iglesia y están en unas situaciones tremendas y se mantienen en esas situaciones tremendas. Entonces, aquí el Señor está diciendo, solo los que hacemos la voluntad del Padre podremos ser llamados hijos de Dios, nada más. ¿Y quién nos escoge, nos selecciona para que seamos hijos de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos que acercarnos a Jesús a través de su palabra. Porque haciendo su palabra, haciéndola, no solamente leyéndola y escuchándola, no, haciéndola, o sea, viviéndola, yo puedo realmente ganarme ese lugar de privilegio. Y a Jesús yo no lo puedo engañar, a Jesús no lo engaño, a Jesús le digo yo puedo hablarle mucho, pero Él ve mi corazón, porque lee hasta la intención de mi corazón. Entonces, por eso, Él es el que tiene el criterio para seleccionar quiénes son los verdaderos hijos de Dios, y no solamente eso. Él les da la posibilidad. Cuando Él selecciona, entonces da la posibilidad de que les sea revelado. O sea, por eso es que hay personas, Rafa, que no son capaces de decir Abba Padre. Y no solamente eso, sino hay personas que no tienen la experiencia del amor de Dios, del amor del Padre, porque no les ha sido revelado esa bendición de ser hijos de Dios. Entonces, por eso les causa tanta dificultad poder decir Papito Dios,
Abba Padre y obedecerle al Padre. Entonces buscan otros caminos, entonces todavía no han llegado a lo que debe llegarse, que es a la revelación del Padre en nuestras vidas. Y fíjate en lo particular, entonces alguien puede decir, ¿todos somos hijos de Dios? A ver, yo te pregunto, ¿todos somos hijos de Dios? A ver, levanta la mano, ¿tú qué dices? ¿Sí o no? Pues resulta, te voy a hablar bíblicamente, desde la Biblia. Entonces dice la Biblia, ¿qué? Bueno, y nuestra fe, que a través del bautismo somos hijos de Dios. Y los que no son bautizados, entonces, ¿qué son? O sea que todos no somos hijos de Dios, primero al principio, ¿sí o no? El bautismo nos lleva a ser hijos de Dios. Y los que no son bautizados, y los que hacen parte por allá de otras religiones, los budistas, los satánicos, por ejemplo. Pero Rafael, sí, pero muchos son bautizados. Pero por allá hoy sí hay la segunda, esa es la primera. Entonces, los que no están bautizados no son hijos de Dios. Ahora veamos lo siguiente. El pecado nos mata, nos quita la condición de ser hijos de Dios. El pecado nos quita la condición de ser hijos de Dios, porque entonces estaría nuestro Señor Jesucristo diciendo mentiras cuando dice que ustedes son hijos del demonio. Ajá. ¿Y fueron bautizados tal vez? Ustedes son hijos del demonio porque no cumplen mi voluntad y no hacen mi voluntad. Son hijos del demonio, hijos de Satanás, que Dios lo reprenda. Eso dice la palabra. Sí. Y ser hijos de Dios, aquí leíste una, el que hace la voluntad. Leamos otros pasajes. El que es guiado por el Espíritu Santo, él es llamado hijo de Dios. Romanos 8:14. Léetelo. Y todos son guiados. ¿Tú eres guiado por el Espíritu Santo? Imagínate. Guiado por el Espíritu Santo. Son llamados hijos de Dios. Otro. Bienaventurados los pacíficos en las bienaventuranzas, porque serán llamados hijos de Dios. ¿Tú eres pacífico? Tremendo, Moni. Otro. ¿Quieres otro? Dice que el que acepta, y recibe. léete por ejemplo el capítulo 1 de Juan, en la parte de abajito, dice los que creen y aceptan, reciben al Señor Jesucristo, son hijos de Dios. Todos aceptan siendo bautizados. A ver, en tu casa, ¿todos aceptan a Jesús de Nazaret en tu casa? ¿Todos lo aceptan? O sea, ¿ellos son hijos de Dios? Pues, ¿qué dice la palabra? Los que creen y aceptan a nuestro Señor Jesucristo son hijos de Dios. Imagínate. O sea, por tanto, dice la palabra en Pablo, que nosotros somos hijos adoptivos, pero cuando nosotros tomamos la decisión de volver a incorporarnos al cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué quiere decir? Cuando lo aceptamos, cuando creemos, cuando empezamos a ser obedientes, cuando empezamos a ser misericordiosos, cuando aceptamos la voluntad de nuestro Padre Dios, o sea, cuando nos dejamos, como dijo nuestro Padre Dios cuando se le apareció allí en el monte de la transfiguración, escúchenlo. Y cuando hubo el bautismo, obedézcanle. ¿Eso no dijo mi Padre Dios? Él no está diciendo eso. Por tanto, bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y fíjate que ese gozo tan hermoso que siente nuestro Jesús de Nazaret, esa alegría que le da el Espíritu Santo, es para decirnos que este mensaje no es para cualquiera. Este mensaje simplemente es para aquel que es humilde, sencillo, que quiere recibir, que acepta. Yo quiero ser hijo de Dios, yo quiero. Quiero obedecerle. Sí, quiero obedecerle, porque no solamente es quererlo, sino también obedecerlo. Mira lo que hizo, por ejemplo, este soldado que hablábamos en estos días, del soldado del capitán, ¿sí? Del centurión, que él, independientemente de lo que dijeran los judíos, independientemente de lo que dijera su religión pagana, independientemente de lo que dijera su cultura, él fue a la fuente de vida y tomó autoridad como ese soldado y le dijo, si tú con una palabra que tú me digas, yo creo que tú puedes sanar a mi siervo. Qué hombre tan misericordioso, que él va y rompe todas las reglas por la misericordia de su siervo. Amaba a su siervo. No era un esclavista, sino que él amaba a su siervo, lo vio sufrir, dijo, yo sé quién lo puede sanar, mi Señor, sin necesidad que él venga. Y qué precioso. Y por tanto nosotros,
Vienen para los humildes, para los sencillos, para este pueblo que tal vez no me quiere recibir, pero al menos para ustedes que nos quieren recibir. Yo quiero ser hijo de Dios. ¿Tú? Entonces, si quieres ser ese hijo de Dios, pues si tú tuviste el bautismo, algunos de nosotros algunos no han sido bautizados, a pesar de que estamos en la iglesia, porque por las creencias de nuestros padres no nos bautizaron. Pero ahora que somos conscientes y estamos tal vez bautizados, y si estamos bautizados, ahora la pregunta es, ¿nos hemos comportado realmente como esos hijos amados de Dios o como los hijos del mal? ¿Acaso a Pedro no le dijo, aléjate de mí, Satanás? ¿No le dijo a Pedro, bautizado inclusive por Juan Bautista? Bautizado por Juan Bautista, porque él hacía parte de Juan Bautista, ¿sí? Entonces, cuénteme pues, y le dice, aléjate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque no cumplen la voluntad de mi Padre Dios, no escuchan, no hacen lo que yo les digo. Entonces, por eso es tan de mucho riesgo que nosotros realmente no podamos acceder a la presencia de nuestro Padre Dios como papá, y cualquiera no es capaz de decir, papito Dios del cielo. Lo hemos comprobado, está en nuestra misión. Nuestra misión como misioneros es llevar ese mensaje de nuestro Padre Dios y reconocer que es nuestro papá. A nosotros nos han dicho, inclusive algunas personas muy conocedoras de la palabra, muy doctas, nos dicen es que no podemos decir papito Dios porque estamos ofendiendo a mi papá, pero es mi papá. Es mi papá, yo no puedo, o sea, ¿cómo le voy a decir a mi padre? Dios santo, eterno, maravilloso. Pues sí, hay que glorificarlo, pero qué hermoso decirle papá, es mi padre, es sentirlo como uno con él, hacerme uno con él, como mi Jesús le dijo, Abba. La palabra Abba en arameo es la palabra más linda que ellos utilizaban porque no tenían otra palabra, como en inglés, por ejemplo, a ver, di en inglés. Dale. Cuando uno dice, es que yo siento, ¿cómo se llama esa palabra que no aparece en inglés? Es que yo siento como, por mi pueblo, siento, ahí se me olvidó la palabra, una palabra que no se traduce en inglés, por ejemplo. Sí, siento, ay, se me olvidó. Ahora me acuerdo. Pero entonces lo que quiero decir con esto es que hay cosas que en algunos idiomas no se traducen, ¿sí? Y la palabra Abba es papito, padrecito, padre hermoso. Nuestro español es tan rico, que puede decir de muchas maneras la palabra Abba. Dile Abba, Padre, papito Dios, hermoso Padre celestial. Sí, es eso, decirle esas palabras tan lindas, pero solamente se dice cuando tú has tenido una muy buena relación con tu papá en la tierra. La relación con tu padre determina mucho la relación con nuestro Padre Dios. O cuando has perdonado. O cuando has podido perdonar, cuando has sanado esa relación con tu papá. Tal vez tuviste muchas dificultades o no le dices, por ejemplo, a mi madre María, madre, porque tal vez no has tenido una mamá que te amó. Ahora, tal vez tú en ese momento sientes porque no está contigo, sientes como el dolor porque no estuvo. Pero ahora, reconcíliate con tu madre y al reconciliarte con tu mamá, te aseguro que vas a poder decirle mamita María o Padre Dios cuando te reconcilias con tu papá, porque hay una relación muy estrecha. Porque ¿cómo puedes decir Padre Dios cuando no has podido decirle en la tierra papá a esa persona que te abandonó cuando tú eras pequeño? Reconcíliate con tu pasado. De esa manera vas a poder entenderlo. ¿Quién lleva a nuestro Padre Dios? Nuestro amado Jesús de Nazaret. Nuestro Jesús nos lleva a través de la cruz, nos lleva a reconocer a nuestro Padre como papá Dios del cielo. Y es importante eso, Rafa, es importante que nosotros tengamos la posibilidad de... Añoro. Bueno. Añoro es la palabra. Sí, tú sabías que yo me iba a acordar. Añorar. Ya lo sé. Entonces, la importancia de que nosotros podamos realmente obedecer las cosas que Jesús nos dice. Pero yo no voy a poder obedecer las cosas que Jesús dice si yo no leo la palabra de Dios. Si yo no la leo y la estudio y la pongo por obra. La verdad no lo voy a poder entender. O sea, a veces dirán, no, pero ustedes ¿cómo saben? Porque hay que estudiar la palabra y porque hay que aplicarla. O sea, a veces yo sé que el Señor pone unas tareas a veces difíciles. Sí, lo sé. No es tan sencillo cuando dice muere a esto, entrega esto, perdona esto. Sí, a veces no es tan sencillo, pero el Señor está mirando hasta donde nosotros somos dignos de ser hijos de Dios. Y entonces eso es lo que el Señor está mirando. Hasta donde yo soy capaz de morir a cosas para ser hijo de Dios. Y amado. Y amado. Y de tener un lugar de privilegio. Y solo Jesús, por eso el parámetro para llegar al Padre es Jesús.
Por eso es que es Él el parámetro, porque Él lo hizo. Él murió en muchas cosas, inclusive murió a sí mismo para cumplir algo que el Señor le había dicho. Él murió a sí mismo, Él se dio a sí mismo. Dios no mató al Señor. No, Jesús se dio, Él pudo haber dicho no, ¿sí? Porque miremos en el Getsemaní qué pasó. En el Getsemaní en ese momento dijo, uy, Padre, si tú puedes, quita de mí esta copa. ¿Ustedes qué creen? ¿Que Dios Padre no podía? Claro, pero resulta que Él en ese momento Él precisamente reconoce, pero no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Y entonces cuando eso pasa, Él está mostrando su interés. Por eso el criterio de ser hijo de Dios es de Jesús. Por eso Él es el que escoge a quienes va a revelarle que hay un Padre en el cielo. Él es el que escoge. O sea, yo no puedo llegar aquí y entonces nunca tengo contacto con la palabra, nunca tengo posibilidad de relacionarme con el Señor y entonces sí, mi papá y tal cosa. No, yo lo puedo decir, pero una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo. Y el Señor lo que hace es que a esos que Él escoge, les revela. O sea, ¿cómo es la revelación? Esa es la revelación. Se les revela quién es el Padre. Se experimenta quién es el Padre. Es una experiencia que tú no vas a olvidar nunca. Es una experiencia que tú sabes que ahí está tu papá y por saber que ahí Él está presente, tú entonces actúas con base a lo que tu papá te dice. ¿Y cómo te lo dice? Te lo dice en su palabra. ¿Para qué? Para agradarle a tu papá. Si tú amas a tu papá, tú tratas de obedecerlo. O cuando uno habla con las personas, ¿qué te dolía? No, es que el dolor que le causé a mi papá, porque lo deshonré, porque no lo obedecí, porque no le hice caso, porque no lo tuve en cuenta. Esas cosas o sea, cuando ya uno tiene la revelación del Padre Dios, también uno se siente así. Se siente mal cuando uno no obedece, se siente mal cuando uno no lo sigue, cuando uno no le habla, se siente mal, el corazón se va sintiendo triste, se va sintiendo opacado. ¿Por qué? Porque ya hay una situación que nos lleva a estar allí con Él. Entonces, por eso es que nuestro Señor Jesús escoge a aquellos que de verdad están cumpliendo lo que les dice, y fuera de eso, entonces dice, se merecen que se les revele esa presencia de Dios Padre. ¿Por qué? Porque están obedeciendo. Porque de acuerdo con Él, o sea, todo lo que yo experimenté, ellos pueden también tener esa experiencia. Por eso, mi relación cercana con el Señor Jesús es lo más importante de todo el proceso. Por eso hasta la Santísima Virgen lo dice, hagan lo que Él les dice. O sea, nuestro criterio para llegar al Padre es nuestro Señor Jesús. O sea, que si tú no has tenido la oportunidad de tener la revelación de la cruz, de tener esa comunión, esa constante contacto con nuestro Señor Jesucristo, estás todavía bien lejito de que el Señor te revele al Padre. Entonces es importante que empieces, porque los tiempos se están apremiando, que empieces a acercarte prontamente a Jesús, que estudies su palabra, que la pongas por obra, que puedas perdonar, que puedas renunciar a tantas cosas para que tengas el hermoso privilegio de conocer a Abba Padre. Qué hermoso, y para eso pues ve al Santísimo realmente y dile, amado Jesús de Nazaret, revélame al Padre, revélame. Yo quiero sentirme como ese hijo amado de Papito Dios del cielo, quiero sentirme como ese hijo amado de Dios. Revélamelo eso. Nosotros somos los hijos amados de Dios, bíblicamente. Léete Sabiduría capítulo 16 y 17 y te vas a dar cuenta que dice los hijos amados de Dios. Las perlas preciosas. ¿Acaso un hombre que encuentra una perla preciosa no vende todo lo que tiene y va por esa perla preciosa? ¿Y quién fue ese hombre? Mi Padre Dios entregó a su Hijo para rescatarte a ti como la perla preciosa que tú eres. Porque mi Padre Dios, Él siempre está buscando que ninguno de sus hijos amados se pierdan. Por tanto, el hecho de que no puedas decirle Papá Dios del cielo es porque no ha habido una revelación de la cruz.
una revelación de la cruz. Cuando tú miras la cruz y ves allí a mi Jesús y trasciende la cruz, no como un amuleto, ¿sí? Tener la cruz como un amuleto, no, sino para que tú trasciendas la cruz y veas que hay a través de esa cruz y vas a ver la presencia de mi Padre Dios. Espectacular. Dios los bendiga, que tengan un buen día. Un abrazo fraterno en Cristo Jesús. Preguntas, por favor, las escriben allí en nuestro canal de YouTube. Escriben las preguntitas que tengan. Un abrazo fraterno en Cristo Jesús. Dios me los bendiga. Chao. Chao.